Imagina esto. Estás en la playa. Sientes el viento, escuchas las olas. Ves personas caminando tranquilamente, niños jugando en la arena, surfistas entrando al agua, familias disfrutando del sol. Todo parece normal. Pero debajo de esa superficie tranquila hay un mundo que nunca ves, un mundo que durante millones de años fue gobernado por monstruos, criaturas tan grandes que podían partir ballenas, depredadores tan poderosos que ningún animal estaba a salvo, y lo más aterrador es que el océano donde hoy nadamos fue una vez el campo de batalla de los cazadores más letales que han existido. Todos creemos que el megalodón fue el rey absoluto del océano. El tiburón, más grande, más fuerte, más temido que jamás existió. Pero, ¿y si te dijera que no estaba solo? Quédate hasta el final porque descubrirás al único animal que podía enfrentarse cara a cara al megalodón. Un monstruo tan brutal que podría haber cambiado la historia del océano. Hoy conocerás al verdadero depredador de los mares antiguos. Ahora viajemos en el tiempo. Volvámonos aproximadamente 15 millones de años atrás, cuando los océanos estaban dominados por monstruos. El megalodón fue real, no es un mito, no es una exageración de internet. Fue el tiburón más grande que jamás ha existido en la historia del planeta. Medía hasta 18 metros de largo. Eso es más grande que un autobús, más grande que muchos edificios de 2 pisos. Su peso superaba las 60 toneladas, imagínate, 60.000 kilos de músculo, dientes y furia, nadando a máxima velocidad. Pero lo más aterrador eran sus dientes, cada uno medía hasta 18 centímetros. Más grandes que una mano humana, más grandes que un cuchillo de cocina. Tenía filas y filas de estos dientes afilados como navajas, perfectos para desgarrar carne y romper huesos. Su mordida es considerada la más poderosa jamás registrada en un animal. Podía ejercer más de 40.000 libras de presión. Eso es suficiente para partir un auto por la mitad. Cuando atacaba, no lo hacía con cuidado. Podía partir una ballena en 2 mordidas. Literalmente. Cazaba todo lo que se movía en el océano. Ballenas gigantes, focas del tamaño de osos, otros tiburones. Nada estaba a salvo. Era una máquina de matar perfecta. Rápido, silencioso, imparable. Durante millones de años, el megalodón fue el terror absoluto de los mares. No tenía depredadores, no tenía rivales. Todos huían de él, todos. Pero incluso el rey, tarde o temprano, encuentra a su enemigo. Su nombre era Liviatán Melvillei. Una ballena asesina prehistórica, una criatura que muy pocos conocen, pero que fue uno de los depredadores más brutales que jamás han existido. A simple vista, parecía un cachalote moderno, pero llevado al extremo. Más grande, más fuerte, más agresivo. Medía entre 15 y 17 metros de largo, prácticamente el tamaño de un camión tráiler, y su cuerpo estaba diseñado para una sola cosa: matar. Pero lo más aterrador no era su tamaño, eran sus dientes. Cada diente podía medir hasta 36 centímetros, más largos que una regla escolar. Los dientes más grandes que ha tenido cualquier animal carnívoro en toda la historia del planeta. A diferencia de los cachalotes actuales, Liviatán tenía dientes en ambas mandíbulas, arriba y abajo. Eso significa que podía arrancar pedazos enormes de carne, triturar huesos gruesos y desgarrar presas gigantes con facilidad. Su cráneo medía más de 3 metros de largo, uno de los más grandes jamás encontrados en un depredador. Pero ahora viene lo más peligroso. Liviatán no solo era fuerte, también era inteligente. Tenía un cerebro mucho más desarrollado que el de un tiburón. Podía planear, podía atacar con estrategia, podía aprender. No era solo un monstruo, era un cazador consciente. Liviatán y el megalodón no solo existieron al mismo tiempo. Vivieron en la misma época hace aproximadamente 12 a 13 millones de años. Compartían los mismos mares, nadaban en los mismos océanos y cazaban exactamente las mismas presas. Ballenas. Eso los convierte automáticamente en algo muy peligroso. Rivales directos. 2 superdepredadores gigantes persiguiendo el mismo alimento, compitiendo por las mismas presas, luchando por el control del océano. Y cuando 2 depredadores compiten por comida, el enfrentamiento es inevitable. No podían ignorarse, no podían huir siempre.
Tarde o temprano sus caminos se cruzaban. Y cuando eso pasaba, no era una simple pelea, era una guerra. Dato científico. Los científicos han encontrado fósiles de ballenas con marcas de dientes enormes, heridas profundas, huesos partidos, daños que solo pudieron haber sido causados por criaturas de tamaño colosal como el megalodón o el Leviatán. Esto indica claramente que en esos océanos ocurrieron luchas brutales, ataques salvajes, cacerías violentas. Eran combates entre gigantes, choques de mandíbulas, dientes contra dientes, fuerza contra fuerza. El océano no era un lugar tranquilo, era un campo de batalla. Ahora viene la pregunta que todos se hacen. ¿Quién ganaría en una pelea real? Dos monstruos, dos titanes, un solo océano. Empecemos con el megalodón. Sus ventajas eran brutales. Tenía la mordida más fuerte que ha existido en un animal. Podía cerrar sus mandíbulas con una fuerza capaz de romper huesos como si fueran ramas secas. Era extremadamente rápido. Su cuerpo era perfecto para nadar a gran velocidad, diseñado para atacar como un misil viviente. Además, era un emboscador perfecto. Se acercaba desde abajo, desde la oscuridad, y atacaba sin aviso. Cuando su presa se daba cuenta, ya era demasiado tarde, pero también tenía desventajas. Su cerebro era relativamente pequeño, actuaba principalmente por instinto, no planeaba, no calculaba, atacaba por impulso. Ahora, el Leviatán. Sus ventajas eran distintas. Tenía dientes mucho más largos que los del megalodón. Su mandíbula era más robusta, más preparada para desgarrar presas gigantes. Pero lo más peligroso era su cerebro. Leviatán era mucho más inteligente, podía analizar, podía elegir dónde atacar. Incluso hay teorías de que cazaba en grupo como las orcas actuales. Eso lo hacía aún más letal. Pero también tenía desventajas. Era menos veloz que el megalodón. Su cuerpo no estaba tan optimizado para la velocidad. Además, era más pesado, lo que podía jugar en su contra en una pelea rápida. Entonces, ¿qué dicen los expertos? Los científicos creen que el megalodón atacaría por sorpresa, desde abajo, buscando una mordida letal. Pero si el ataque no era perfecto, Leviatán podía contraatacar, podía morder órganos vitales, podía destrozar aletas, podía incapacitar a su enemigo. Una pelea entre ellos no sería rápida, sería brutal, violenta, caótica, una masacre en el fondo del océano. No hay un ganador seguro, todo dependería de quién atacara primero y dónde. No sabemos si el megalodón podía sentir miedo como lo entendemos los humanos. Pero sí sabemos algo muy importante. Los científicos han descubierto patrones en sus movimientos. Se ha observado que evitaba ciertas zonas del océano, cambiaba sus rutas de caza, competía directamente por presas con otros depredadores gigantes. Y eso nos dice mucho. Eso indica respeto, rivalidad, peligro real, porque un depredador solo evita un territorio cuando sabe que algo ahí puede matarlo. El megalodón no huía sin razón, si cambiaba su camino. Era porque había otro monstruo capaz de enfrentarlo. Eso significa una cosa clara. El megalodón no estaba solo en la cima de la cadena alimenticia. No era el único rey. Había alguien más observando desde las profundidades, esperando su momento, un rival que podía plantarle cara. Ahora imagina esto. Estás nadando en los océanos de hace millones de años. Miras hacia arriba. Aves gigantes vuelan en círculos, listas para atacar cualquier cosa que salga a la superficie. Bajas la mirada y ves sombras enormes moviéndose, tiburones colosales patrullando sin descanso, mandíbulas abiertas, dientes brillando en la oscuridad. Pero lo peor no está a la vista. Está en la profundidad. Ahí abajo te esperan ballenas asesinas prehistóricas, criaturas del tamaño de edificios y calamares gigantes con tentáculos capaces de aplastar un cuerpo humano en segundos. El mar no era azul ni tranquilo, era un infierno viviente, un lugar donde cada movimiento podía ser el último. Si caías al agua, no gritabas, no luchabas, simplemente desaparecías. Nadie encontraba tu cuerpo. Nadie sabía que te había matado. Solo sabían una cosa, no salías vivo. Hace aproximadamente 3 millones de años, todo cambió. El planeta comenzó a enfriarse, las temperaturas descendieron, los océanos se volvieron más fríos y más hostiles. El clima cambió por completo.
Las corrientes marinas se modificaron. Los ecosistemas se rompieron. Nada volvió a ser igual. Las ballenas, la principal fuente de alimento de estos gigantes, comenzaron a migrar hacia aguas más frías. Se alejaron de las zonas donde vivían el megalodón y el leviatán. Y cuando la comida se va, todo se derrumba. Sin presas suficientes, estos monstruos ya no podían sobrevivir. El megalodón empezó a morir lentamente, cada vez más débil, cada vez más hambriento, y el leviatán sufrió el mismo destino. Incluso las criaturas más aterradoras del planeta tienen un límite. Incluso los reyes necesitan comer. Cuando el alimento desaparece, ni el más fuerte puede sobrevivir. Así fue como los titanes del océano desaparecieron para siempre, no por una pelea, sino por hambre. Todos creen que el megalodón fue el rey absoluto del océano, pero ahora sabes la verdad, no estaba solo, tenía un rival, y pudo haber muerto en una batalla épica contra otro monstruo del mar. El océano antiguo no tenía un solo rey, tenía una guerra constante entre titanes. Ahora dime tú, ¿quién crees que ganaría en una pelea real? Déjalo en los comentarios, quiero leer tu opinión. Si te gustó este video, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de los próximos, porque aquí exploramos los monstruos reales de la historia. Nos vemos en el siguiente video. Sí, sobrevive.